Que la gran mentira no te lleve a hundirte en el gran crimen. Hola a todos, esto es Cristianismo Católico con Romeo Charlie. Actualmente la sociedad celebra muchas decisiones personales, las cuales no hace mucho tiempo eran consideradas como errores garrafales. Muchas veces esos errores garrafales nacen de grandes mentiras. Las mentiras te las puede estar contando la sociedad, tus amistades, tus familiares o tú mismo. Ya no suelen distinguirse bien cuáles son las mentiras ni los errores garrafales, pero sí los grandes crímenes. Lo que yo llamo aquí la gran mentira suele ser como un rito de transición de la adolescencia a la adultez temprana. La gran mentira surge de expectativas erróneas acerca de la vida, de la ignorancia y de una necesidad de tener una gran autoimagen. Aún así, la gran mentira no está exenta de aparecer en otras etapas de la vida adulta. En la niñez, el único ejemplo que tenemos de la gran mentira es precisamente la fábula del pastorcito mentiroso. En fin, hoy les quiero hablar de cómo la gran mentira destruye tu vida al punto de llegar a cometer el gran crimen. Exagero. Si crees así, veamos entonces unos cuantos casos en que porfiar, insistir en mantener una gran mentira arrastra a las personas a cometer grandes crímenes. Dicho esto, empezamos. Así que, let's go. Sidney Powell. Esta joven se puso a estudiar psicología y era el orgullo de su familia. La gran verdad es que después de algún tiempo, Sidney fue expulsada del programa de psicología. Sidney decidió contar su gran mentira, que todo estaba en orden y que todo era éxitos en la universidad. Cuando finalmente su madre la confronta, Sidney no puede resistir ese ataque a la elevada noción de sí misma que debía mantener a toda costa. Atacó a su madre poniéndola inconsciente con una sartén, vaya que sartén, y luego acuchillándola 30 veces en el cuello. Chandler Halderson. Chandler Halderson tenía una vida envidiable y llena de futuro. Estaba por recibirse en la universidad con un título en tecnologías de la información y energías alternativas. Trabajaba a distancia en una reputada compañía de seguros y para rematar había conseguido que le contrataran para trabajar en SpaceX en Florida. Él y su novia iniciarían una nueva vida allá bajo los auspicios de la reconocida compañía de Elon Musk. ¿Todo eso? Sin embargo, no todo era color de rosa. Problemas administrativos y burocráticos le impedían recibirse en la universidad. La compañía de seguros tenía un enredo contable fenomenal que causó que el pobre Chandler no hubiera recibido ni un solo pago de sus sueldos. Para rematar, una caída de las escaleras de su casa lo tenía lesionado de tal forma en su cabecita que ya no podía valerse por sí mismo, y por ende ya no podría trabajar en SpaceX ni mudarse con su novia a Florida. Todo esto, absolutamente todo, era una mentira. Chandler Halderson no había terminado ninguna carrera ni tenía suficientes créditos educativos para aspirar a graduarse de nada. La compañía de seguros era real, pero nunca había trabajado para ella. Chandler se la pasaba en su cuarto jugando videojuegos, simulando trabajar. SpaceX, nada de nada. El golpe incapacitante de la cabecita, tampoco. Chandler fingía constantemente discutir con los empleados imaginarios de la universidad y de la compañía de seguros. Usaba cuentas de correos abiertas en Gmail, teléfonos básicos para fingir sus voces. Un día, su padre, harto de la pantomima, decide llamar él mismo a la universidad y solo con lo que averiguó en la universidad pudo descubrir la gran mentira de su hijo. El padre de Chandler le manda un mensaje de teléfono donde le anuncia: "Estoy listo cuando tú estés listo". Con estas palabras, el padre de Chandler sella su destino y el de su esposa, ya que Chandler, incapaz de afrontar una realidad en la que pudiera quedar como un mentiroso completamente indigno de confianza, decide acabar con sus padres usando un arma de fuego. Luego, por alguna extraña razón, Chandler, el parricida, cree que puede ocultar su crimen, desmembrando, quemando y dispersando los despojos mortales de sus padres. A pesar del desquiciado intento de evadir su responsabilidad, Chandler fue encausado y condenado por sus crímenes. Joel Guy Jr. Ser considerado un superdotado académicamente hablando puede ser una gran y pesada lápida para el que la lleva, pero también puede excusar un frío y desconsiderado comportamiento hacia su familia y los demás. A los 9 años de carrera en la Universidad Estatal de Luisiana, el muy frío y desconsiderado Joel Guy Jr. tenía muy poco o nada que mostrar. Estudiar cirugía plástica requiere de 12 a 13 años de estudio y sin embargo Joel no encontraba nada que mostrar al respecto. Algo extraño, pues su madre trabajaba con el solo propósito de sostener los gastos de su hijo, quien solo debía aplicarse al estudio. ¿Cuál era la gran mentira de Joel? Que no era tan inteligente como creían, que era inepto para ser un cirujano plástico, que en realidad no sentía ganas de trabajar. Sea lo que sea, cuando los padres de Joel le anunciaron que no volverían a sostenerlo económicamente, ya que habían decidido jubilarse, mintió en grande al decirles que todo le parecía bien y que todo estaba en orden.
Joel empezó en realidad a detallar minuciosamente cómo se desharía de sus padres en un cuaderno, todo para poder recibir unos $500,000 de una póliza de seguros y no tener que trabajar jamás. Al parecer los números no eran el fuerte de Joel. Joel llevó a cabo su grotesco plan, no muy diferente a como lo hizo Chandler Halverson, excepto que Joel no usó cuchillos en lugar de armas de fuego. Mientras que procuraba desmembrar y deshacerse de los despojos mortales de sus padres, Joel notó que tenía una herida como consecuencia de las luchas que tuvo con su padre, y que ésta requería atención inaplazable. Para evitar sospechas, Joel salió de la población para hacerse atender en otro sitio. Esto le perjudicaría, pues menos de 24 horas después de los crímenes ya había quienes echaban de menos a las víctimas. Aún sin el horror que encontró la policía en casa de sus padres, Joel no tuvo posibilidad de escapar al juicio y a la condena que recibió gracias al cuaderno donde plasmó sus crímenes y dejó detallado el motivo, y fue encontrado en la casa junto a sus libros de texto. Grant Amato. Grant, como en los anteriores casos, tenía una maravillosa vida y no lo sabía. Tenía hermanos y padres muy cercanos al punto de que uno de sus hermanitos estudió con él la misma carrera de enfermería y se recibieron juntos. A partir de aquí las cosas empiezan a divergir, ya que Grant fue atrapado en la clínica en que trabajaba por estar robando medicamentos controlados. Los padres de Grant intervinieron para que este no fuera procesado legalmente por su delito, pero igual perdió su primer empleo. La gran mentira de Grant Amato fue decirle a sus padres y hermanos de que se convertiría en streamer de videojuegos, pero al parecer no tenía ni la decisión ni la constancia para juntar una audiencia y lograrlo como streamer de videojuegos. Para lo que Grant sí tenía decisión y constancia era para lo cual gastaba todo lo que sus padres y hermanos le prestaban, y también les robaba: su novia de internet, la camgirl Sylvie. Decir que Grant tenía una compulsión incontrolable por Sylvie es quedarse corto. Grant pidió, prestado y robó también a su familia unos $400,000 para poder comunicarse cada noche unas cuantas horas con su novia de internet, a la que también le hacía costosos regalos. Era tal la compulsión que tampoco resistía la tentación de mentirle a Sylvie, pues le contaba que era alguien importante y adinerado. ¿Qué tal? A pesar de las múltiples veces que le falló a su familia, este estuvo a su lado literalmente hasta el final, incluso tratando de conseguirle un tratamiento de rehabilitación de más de $15,000, el cual Grant no supo ni quiso aprovechar. Cuando Sylvie fue informada de la real situación de su Paganini y Sugar Daddy Amato, esta cortó sus relaciones con Grant, lo cual fue demasiado para él. En realidad, esto era el fin del mundo para Grant. No se le venía a la cabeza que era un perdedor, desempleado, sin posibilidad de ejercer de nuevo su profesión, sin recursos y hundido hasta la coronilla en deudas, para nada. Para él lo único que importaba era Sylvie y su mundo de fantasías. Por todo ello decidió terminar con sus padres y uno de sus hermanos. Trató de evadir su responsabilidad manipulando la escena del crimen, pero fracasó miserablemente. Fue atrapado, encausado y condenado. Richard Merritt. Richard pudo vivir en un momento de su infancia en la opulencia gracias a los ingresos que tuvieron sus padres durante algunos años. Esta bonanza no podía ser para siempre, pero su recuerdo en la mente de Richard sí. Por ello, la ambición ya no abandonaría a Richard. Merritt estudió Derecho, probablemente por el dinero que pensaba que esta profesión le iba a reportar. Sin embargo, no era constante en sus esfuerzos y solo al tercer intento fue admitido en la barra de abogados. Con el tiempo llegaría a abrir su propio bufete, eso sí, con la fuerte ayuda monetaria de su esposa. Merritt empezó a litigar en casos de responsabilidad civil. Le mintió en grande a los clientes, pues esquilmándoles a sus clientes dinero de sus fallos a favor. Con ese dinero se daba una vida de lujos constantes, incluyendo costosas vacaciones con su familia, la cual no estaba al tanto de los trapicheos de Richard. Cuando los clientes se dieron cuenta de los desfalcos, las autoridades actuaron, procesaron y condenaron a Merritt. Su esposa se separó de él, ya que desde siempre temía su mal carácter y además había empeñado sin pedir permiso la camioneta que estaba adaptada para atender las necesidades de su hija. Solo Richard recibió ayuda de su madre, que le ofreció techo y comida. El día que Richard debía presentarse en la cárcel para iniciar el cumplimiento de su condena, este pensó que si tal vez acababa con su madre y le echaba la culpa de esto a unos inconformes clientes desconocidos que le exigieron desaparecer del mapa, o su esposa e hijos también la pagarían, tal vez no tendría que ir a la cárcel. No me parece que este chico sea muy listo. Tiempo después, las autoridades lo encontrarían en otro lugar donde efectivamente había iniciado otra vida y hasta tenía una novia. ¡Lo que faltaba! Richard Merritt tuvo la soberbia de testificar en su propio juicio, pensando que su testimonio lo sacaría de la cárcel. El jurado y el juez tenían otra cosa en la cabeza. Chris Coleman.
Un tímido y reservado marine llamado Chris Coleman conoció en el servicio militar a una atractiva y extrovertida muchacha a la cual embarazó. Siendo de educación cristiana evangélica y de padres pastores, Chris sabía que lo honorable era casarse y cuidar de su hijo. Sus padres movieron entonces sus influencias para que Chris tuviera una especie de sinecura, un empleo como guardaespaldas de una reconocida predicadora evangélica que viajaba constantemente por el mundo. Ay, pues así que chiste. Ah. A pesar de la excelente remuneración, por un trabajo no muy exigente en realidad, Coleman estaba inconforme con su esposa e hijos. Optó entonces por la gran mentira, esta vez en forma de infidelidad. Empezó a engañar a su mujer con otra que era básicamente una copia de su esposa cuando estaba soltera, y para rematar era una buena amiga de su esposa. Chris Coleman todavía lo quería todo. Sabía que si se divorciaba de su esposa para casarse con su amante, perdería irremisiblemente su lucrativo empleo y todas las oportunidades de viaje que éste traía. Su esposa no quería el divorcio, luchaba con uñas y dientes para salvar su relación. Chris Coleman decidió inventar a una especie de acosador de película que le enviaba ridículos mensajes amenazadores para que renunciara a su empleo de guardaespaldas o su familia lo pagaría. Un día fatal, el acosador imaginario atacó a su esposa e hijos exterminándolos. Los forenses, los peritos en criminalística, las cámaras de seguridad y la policía descubrieron la gran mentira de Chris Coleman, que fue a dar con sus huesos a la cárcel para siempre. Chris Watts. En resumen, Chris Watts era otro Chris Coleman, con una esposa amorosa, dos preciosas hijas y un hijo en camino, que no fueron suficiente incentivo o aliciente para que Chris Watts no quisiera optar por el camino de la gran mentira, otra vez en forma de infidelidad. Para estar con su nuevo amor, Watts decidió acabar con las vidas de su familia, pero no pudo escapar al escrutinio de las amistades de su esposa y de las cámaras de seguridad. Es repugnante que, aún después de su condena, Watts siguió buscando la forma de hacer efectiva la póliza de seguros de vida de sus propias víctimas a su favor. Para ello, contó con el apoyo incondicional de sus padres, que nunca dejaron de pensar mal de la esposa fallecida, tal como pasó también con Chris Coleman y sus padres. Conclusión. La gran mentira varía de persona a persona, pero lo usual es caer en graves descalabros financieros, no poder estar a la altura de las expectativas de quienes nos rodean o relaciones prohibidas. Lo que les quiero dejar en claro es que cualquiera, absolutamente cualquiera, puede caer en la telaraña de la gran mentira e incluido hundirse en el cieno del gran crimen. ¿Y cuál es la solución? Pues la verdad. La verdad te hará libre. No te puedo garantizar que lograrás inmediatamente comprensión y ayuda para salir de la gran mentira, pero sin duda estarás dando el primer paso en la dirección correcta. Este video te mostró a dónde van aquellos que quisieron encubrir la gran mentira con un gran crimen. Sigue siendo más honorable afrontar las consecuencias de decir la verdad que cargar con los horrores de la gran mentira y del gran crimen. Y no está de más recordar lo que Jesús nos dijo. Saben que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin duda alguna, si te arrepientes de lo que hiciste y optas por la verdad, Jesús estará allí para tenderte la mano. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. ¡Cámbiale, March! No permitas que los que hacen el mal te hagan desistir de hacer el bien. Y recuerden, la verdadera rebeldía consiste en rebelarse contra el mundo, el demonio y la carne y someterse a Dios. De nuevo, gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Por favor, no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar sus notificaciones de YouTube y compartir para ayudarme a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao.